En las afueras de una pequeña ciudad se alzaba la fábrica de tortillas, un lugar donde el aroma del maíz y la harina se mezclaban con un ambiente sombrío y opresivo. La empresa, aunque próspera en su producción de tortillas empaquetadas, totopos y tostadas, estaba marcada por una atmósfera densa de tensión y miedo. La jefa de operaciones, doña Clara, era una mujer temida por todos. Con su mirada fría y su rigor implacable, había establecido un reino de terror entre los operativos que tenía bajo su mando. Un diario encontrado años después de la misteriosa desaparición de doña Clara revelaba una mente perturbada. En sus páginas narraba cómo había establecido su mando con mano de hierro, dejando claro que la irresponsabilidad no tenía cabida bajo su mando. Los empleados son como la masa, escribía. Deben ser moldeados a la perfección. De lo contrario se convierten en un desastre. Y así, cada día, sus gritos resonaban en los pasillos, y los trabajadores trabajaban con un estrés constante. Años después, aún los trabajadores continuaban absorbiendo la desesperación que se había plasmado en las paredes y las maquinarias. Nadie sabía qué había sucedido aquella noche fatídica. Doña Clara fue vista por última vez en la sala de mezcladoras de masa, un lugar donde el ruido ensordecedor de las máquinas ocultaba los susurros temerosos de los empleados. En este diario, sus últimas entradas hablaban de un plan en contra de ella, de cómo había comenzado a sospechar que sus empleados estaban conspirando para deshacerse de ella. La traición se cocina en silencio, escribió la autora. Parece que doña Clara ya se dio cuenta de nuestro plan. Fue allí, entre el ruido y la oscuridad, que la jefa de operaciones encontró su final, atrapada en las garras de la maquinaria y las pezuñas de aquellos empleados y trabajadores que, furiosos por su forma de gobernar, en una muerte tan cruel como su vida. Fue allí, entre el ruido y la oscuridad, que la jefa de operaciones encontró su final, atrapada en las garras de la maquinaria y las pezuñas de aquellos empleados y trabajadoras furiosos por su forma de gobernar, en una muerte tan cruel como su vida. Poco después de su muerte, los empleados comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Primero fueron los susurros, ecos de su voz resonando silenciosamente en las paredes de la fábrica. Luego, las luces parpadeaban sin razón, y las sombras parecían moverse con vida propia. El ambiente se tornó aún más opresivo cuando, uno a uno, los operarios comenzaron a ver la figura espectral de doña Clara, su rostro distorsionado por la ira, acechándolos en cada esquina. El fantasma de doña Clara no se conformaba con el descanso, buscaba venganza. Los empleados aterrorizados se reunían en susurros, compartiendo historias de cómo la jefa aparecía en las noches más oscuras, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. Un vendedor, al salir de la fábrica una noche, juró que sentía una mano helada que lo sujetaba del hombro, obligándolo a mirar hacia atrás. Allí, en la penumbra, vio su figura distorsionada por la desesperación. Sus ojos se habían tornado negros y helados. Estaba rodeada de una aura de furia. Las maquinarias de la fábrica parecían cobrar vida propia, deteniéndose abruptamente cuando alguien intentaba hacer un trabajo. Las mezcladoras en particular se convertían en el escenario de pesadillas. Un operario, al ser llamado a la sala, encontró la máquina encendida, pero vacía. En ese instante sintió como si un frío intenso lo rodeara. Una voz silbante le susurraba al oído: ¿te atreverías a traicionarme? Desde entonces, el miedo se convirtió en un compañero constante. La paranoia creció. Algunos empleados comenzaron a acusarse mutuamente, convencidos de que el otro era el responsable de las apariciones. Las tensiones aumentaron y el ambiente de trabajo se volvió insostenible. Un grupo decidió abandonar la fábrica, pero aquellos que se quedaron empezaron a tener visiones de doña Clara, advirtiéndoles de un destino terrible si no se alineaban a su voluntad. Aún manteniéndose lejos de la fábrica, la presencia de doña Clara siempre los acompañaba y atormentaba uno a uno. Las noches se volvieron interminables. Cada uno experimentaba su propio infierno personal, con visiones de la jefa recordándole sus fracasos. Una administradora, al abrir su computadora, encontró un archivo titulado La traición. Cada palabra escrita parecía un eco de sus temores y secretos. En la pantalla, la imagen de doña Clara la miraba fijamente y su rostro retorcido en una mueca de desdén. Cierto día, llegó cuando el grupo de empleados que habían sido responsables de la desgracia de doña Clara y, decididos a acabar con la maldición, se adentraron en la sala de mezcladoras. Confrontaron lo que creían que era el espíritu de doña Clara.
pero lo que encontraron fue su propia locura reflejada en las máquinas. Los gritos de sus compañeros resonando en sus mentes. La venganza de la jefa había tomado la forma de un ciclo interminable de terror, donde ellos mismos se convertían en sus propios verdugos. Y así, la fábrica de tortillas cerró un ciclo, que comenzaría nuevamente con cada generación de empleados contratados, dejando en el aire el eco de susurros, gritos y sombras. Nadie volvió a hablar de ella, pero en las noches más oscuras se dice que aquellos que se atreven a permanecer en la empresa aún pueden escuchar el retumbar de las mezcladoras y entre el ruido, la voz de Doña Clara, recordándoles que el miedo siempre encuentra la manera de regresar. Cada historia que compartimos es un eco en la vastedad de la noche. Las experiencias que compartiste se entrelazan en un tapiz de inquietud y misterio. No olvides, el terror acecha en cada esquina. Nos reencontraremos en el susurro del próximo relato. El velo de la noche se cierra sobre nosotros una vez más en Fábula y Mundo.